Ahí sí, muy buenas tardes, noches, como sea. ¿Cómo están a todas las personas que pueden estar siguiendo ahora en vivo, no? Como siempre recordamos, tenemos el Zoom ahí abierto, siempre dispuesto para la gente que quiera dar sus opiniones, sus comentarios, entrar a la sala, hablar directamente acá en el grupo. Siempre van a ser bien recibidos. Obviamente a lo que sucedía, por ejemplo, en el otro capítulo donde se metieron personas ahí entre medio. Bueno, de todas maneras, pasamos por eso, dejamos los cariños igualmente a toda la gente y empezamos. Le mando un saludo ahí al profe que está en pantalla, ya se está viendo. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez dispuestos para conversar. Exactamente. Bueno, hoy un tema muy importante o central, quizás neurálgico de todo el pensar o de todo este tránsito de talleres, que es el patriarcado. Para definirlo bien y para no ni dañar susceptibilidades, queremos comenzar con esto. Comenzamos con esto. Hoy día el cuarto taller en los talleres conversatorios virtuales con Jaime, el profe J. Jovanovic. Hoy, el origen del patriarcado, y comienza así, dice, no es el hombre el que se apropia de la mujer, sino el hombre propietario que quiere trascender más allá de la muerte, dejando la propiedad al hijo propio, que solo podía hacerlo si usaba una mujer para producir al crío de forma exclusiva y sin interferencia de otro varón semental. Como los esclavos que se castraban para no engendrar hijos, así, la lucha del feminismo no es contra los hombres ni para competir puestos en la estructura patriarcal del partido y del Estado, sino por el fin de la propiedad de las unidades productivas a las que se subordinan las unidades reproductivas. En principio por la fuerza, pues la mujer se vendía en la ceremonia que la convertía en mater.
el matrimonio, y la hacía pasar a formar parte de las propiedades del pater familias, el patrimonio, donde ejercía la dominica potestas o potestad de dominio, la jefatura del hogar, el domos, donde gobierna, el conjunto de famulus, siervos, sirvientes, esclavos, que se denomina familia, es decir, el cerco o coto exclusivo del señor patriarca, que usa los falums que están a su servicio. Ese es el poder social del patriarca sobre todos. Perdón, ¿usa los qué? Usa los Us- famulus. No, muy bien. Ay, perdón, mi dicción. Perdón, profe. Voy, sigo en el texto. Reitero y corrijo. El cerco o coto exclusivo del señor patriarca que usa los famulus que están a su servicio. Vamos a ir a ese texto luego, a ese código. Ese es el poder social del patriarca. Ese es el poder social del patriarca sobre todos los demás en las dos unidades, la productiva y la reproductiva. Pero los esclavos y las mujeres resisten y se escapan, siendo capturados por otros propietarios que se niegan a devolver ese animal parlante al primero, lo que genera conflictos que llevan a los propietarios a unirse, naciendo así la clase social que ejerce el dominio sobre el resto en lo que se llama poder político, y deben generar un aparato orgánico que cobre los impuestos y pelee las guerras, naciendo el Estado con el llamado poder público. Así comenzamos hoy, agradecemos el texto y la introducción, profe, con cariño. ¿Cómo está? Ahora sí, comenzamos. Con esta introducción nos adentramos a los principios, a los orígenes del porqué. Mucha gente dice que los hombres son así. No son así, ninguno es así. Lo que sucede es que éramos de una forma porque vivíamos de otra forma. Vivíamos en conjunto, vivíamos en común, vivíamos compartiendo, vivíamos en comunidad. Como viven las abejas en colmena o en enjambre, y cómo viven las hormigas en su hormiguero. Ese vivir en conjunto, que no es colectivo, una tropa de un ejército es un colectivo. Vivir y compartir cosas en común implica relaciones de otro tipo, relaciones más próximas. En esas relaciones de esas antiguas comunidades formadas de distintos modos, por ejemplo, tribus, fratrías, gens o clanes. Los genes o clanes eran las unidades básicas que se identificaban entre sí a partir del eje del clan. El eje del clan era la mujer, la madre, la cual sus hijas, etcétera, sus distintos hijos y distintos familiares se vinculaban afectivamente y con mucha proximidad. Pero no era posible establecer lazos de relaciones afectivas muy próximas, dado que siempre existía la posibilidad que de esas relaciones afectivas que no tenían por finalidad la procreación, sino que las relaciones afectivas en realidad no tienen una finalidad. Son parte del instinto de la especie el vincularse cariñosamente, afectivamente con otros miembros de la especie. Sucede que en estos espacios de la gente
si existe la posibilidad de reproducción, que existe obviamente, cuando los afectos, las demostraciones afectivas en un nivel más intenso, se realizan entre un miembro masculino o varón y uno femenino, dado que el femenino puede procrear. Eso que parece obvio generaba problemas en las relaciones afectivas, porque con el paso del tiempo se deteriora la sangre. Hay un deterioro cuando hay un cruzamiento en línea de filiación o de proximidades. Lo que se daba mucho entre la realeza y la nobleza posteriormente en Europa, que para cuidar la pureza de la sangre se casaban entre hermanos y entre primos, lo que deterioraba, por supuesto, la sangre, que asumía una coloración un poco más oscura. Y ya todo el mundo sabía que los miembros de la realeza tenían la sangre oscura o la sangre azul. De allí que se habla de la realeza de sangre azul, el príncipe azul, etc. Volviendo a la época ancestral, con el paso del tiempo las relaciones más afectivas, más intensas, digamos, porque afectivas son todas las relaciones donde es posible sentir, vibrar con el otro. Entonces, con el paso del tiempo, ya la costumbre va generando normas, va generando hábitos que no pueden ser transgredidos, producto de que históricamente hay un rechazo biológico de los cuerpos a reproducirse en ese sentido. De allí que para la reproducción, si es por la reproducción, y para evitarla, se hace por fuera de la gen. Eso significa que el hombre, el macho, puede tener las relaciones con quien pueda tener, evitando relaciones de carácter reproductivo en su propia gen. Lo que no significa que se evitan o se rechazan o se niegan las relaciones afectivas corporales que no tengan la posibilidad de reproducción. El hombre, por ser más parecido al burro que la mujer, carga los objetos pesados como instrumentos para la caza, instrumentos para la agricultura, que en un principio se vinculaban con la naturaleza de forma natural, espontánea. No existe una producción de alimentos que vaya mucho más allá. Inicialmente, cuando empieza a ir más allá, se dan dos fenómenos diferentes. El fenómeno que se da en el patriarcado y el fenómeno que se da en la asociación de comunidades en los países, las naciones y pueblos que habitaban, por ejemplo, en la Vía Yala, cuando llegan los españoles, portugueses, ingleses, etc. En el caso europeo, del patriarcado, que el patriarcado no nace en Europa, nace en Oriente Medio, que es el lugar donde transitaban inicialmente las comunidades de los homínidos o prehomen.
que se distribuían por el mundo en sucesivas migraciones de 1000 años, de otros miles de años, etc. Allí nace el patriarcado porque el macho que extrae los alimentos va construyendo una unidad productiva, produce los alimentos, sea vegetales o animales. No es cierto que el varón se dedicó a la ganadería y la mujer se dedicó a la agricultura. No es verdad. Inicialmente en la huerta, los gallineros, todo eso eran hombres y mujeres, algunas mujeres. Pero inicialmente todos participaban en la caza, iban todos, o la recolección. Cuando empieza a producirse más, comienza la valorización de los resultados. Vamos a cortar a Pedro Medrano, por favor. ¿Me estás escuchando? Dele nomás, profe, yo voy... Está pasando lo mismo, pero tranquilo, dele nomás. Entonces, en esas comunidades, la acumulación permite que sea importante para ese caballero, para ese señor. Viene el concepto de propiedad. ¿Qué significa propiedad? Significa el uso exclusivo, o sea, lo que tengo aquí, lo que se produce acá, yo lo llevo a la gente donde yo estoy. Pero sucede que ese caballero también lleva un algo, aunque sea de regalo, para alguna otra gente donde encontrará alguna dama que compartirá con él sus afectos que no podía compartir en la gente, por la provisión que ya explicamos. Entonces, se repartía sus afectos y repartía la producción que él conseguía. Solo que esa producción él necesitaba que continuase, pero que continuase con un hijo de él, no que continuase con la gente donde él estaba, que era lo que correspondía. He ahí la gran contradicción. La gente era en el fondo como una especie de titular no efectivo de la propiedad del Señor. Solo que el Señor, al querer darle continuidad a esa propiedad, quería dársela él mismo. Se presenta la reflexión de la continuidad de la vida, la trascendencia. De allí que necesita un hijo propio para que él continúe su sangre, siendo que anteriormente la sangre que determinaba la pertenencia a un grupo era la sangre materna. No había padre, porque para haber padre tiene que haber un hombre permanente. El caso es que el propietario necesitó entonces una mujer permanentemente a su lado, para así poder tener un hijo de él. Ahí nace
la función del padre, que no existía. Porque si bien una mujer solo podía reproducir con la intervención de un hombre, lo que nosotros estamos en este caso demostrando es que no había un hombre exclusivo para esa mujer que habría tenido una intervención masculina. Por lo tanto, el señor, que era propietario de la unidad productiva, necesita, por motivos de continuidad de esa propiedad, porque podía quedar disgregada, y ya lo creo que quedaba disgregada. Podemos verlo más adelante si fuera necesario. Pero este señor comienza entonces ya no a compartir afectivamente con la señora de otro gen. Como no podía en el suyo, compartía con el otro. Pero si tenía un hijo con la otra, la propiedad quedaba en el otro gen y no era permitido porque la propiedad nominal era del gen de él. Esta contradicción, más la necesidad de la continuidad de la propiedad, el Señor la resuelve secuestrando a la mujer. Historias del rapto existen cantidad. Yo puedo asegurar que de las personas que nos van a escuchar, solo algunos y muy poquitos han leído o han visto figuras, dibujos, cuadros antiguos dedicados al tema del secuestro, del rapto. La historia está llena, como el rapto de las Sabinas, el rapto de la princesa. Dime. Disculpe, ¿puedo hacerle un paréntesis nomás? Ya lo estás haciendo, Justamente dale. con lo que usted comentaba sobre las personas que van escuchando o van teniendo esto, borré a todas las personas que estaban en la sala de espera porque aparentemente estaba pasando lo mismo que el capítulo pasado. A las personas que no están escuchando y que realmente les interese, quédense, pidan estar dentro de la sala y yo voy a entrar a hablar con ellos por chat internamente y hablamos para que entren, porque en internet lamentablemente se da esto, que hay interrupciones que son muy desagradables. Entonces, si no van a hacer aportes, por favor, chiquillos, no es necesario. Ya, eso nomás, profe. Entonces, sucede que se posesiona de la mujer, la transforma en un objeto, en un bien de uso. Solamente va a servir para parir, o sea, para ser madre. De ahí que entonces se van creando las primeras, cuando se van creando las primeras normas y los primeros códigos, desde mucho antes del derecho romano, por ejemplo, que es uno de los más sofisticados y que sirven de base para el derecho actual y aún para la Constitución que se está discutiendo en la actualidad. El derecho romano decía claramente: mujer que se toque con otro hombre que no sea el propietario, tiene pena de muerte. Así nace el patriarcado y el patriarcado continúa hasta hoy. Solo que ahora hay muchos recovecos y pretextos y argumentos para engrupir, para vender la pomada, para dorar la píldora, para que la mujer, como dice Silvia Federici, piense que es amor.
En el caso concreto de lo que estamos hablando, cómo se da origen al patriarcado, es que este señor se posiciona a la mujer. Aparecen historias, chistes que se la lleva por el pelo el hombre antiguo. No era tan así, no era tan antiguo el hombre que arrastraba a la mujer, sino que ya eran aquellos que iban instalando sistemas de ganadería y agricultura. Solo que ahí van haciendo, en el calor de ese conjunto de fámulos o fámulos o siervos, ahí van haciendo ese patriarca que comienza a tener esclavos y los va haciendo trabajar. Antes trabajaba él, ahora no. Hace trabajar a los esclavos y a cuidar a la mujer. Cuidarla para que ningún hombre no castrado se aproxime a ella. No prohíben a la mujer la aproximación íntima de un hombre castrado. Por eso que los esclavos cumplían con la señora de la casa las mismas funciones placenteras que para el señor caballero cumplía el harem. De esa manera, este señor restringía, limitaba los espacios de la mujer, pero daba el espacio suficiente y se conocen historias, dibujos, cuentos, mitologías y hasta películas modernas donde muestran a las reinas y a los reyes, cada uno por su lado, haciendo sus maldades en el ámbito de aquel valor que en el cine lo muestran, que antiguamente ya existía ese amor, esa voluntad de aparearse, que no existía en la comunidad, solamente surge por la propiedad. ¿Qué sucede en este caso? Ahí viene pues la ideología. Vienen los pensadores, los adivinos, los magos, los brujos, que saben interpretar la necesidad del Señor y van trastocando la espiritualidad que existía en esas comunidades, la van convirtiendo en manuales de hechizos, mentiras, etc. Como el famoso ejemplo que siempre estoy comentando en mis talleres del faraón de Egipto, que reunía a la multitud de los esclavos cabreados que protestaban, querían largarse, que los dejaran libres, querían rebelarse, etc. Entonces decía: voy a demostrar en mi poder divino. Y mandaba el sol a oscurecerse. Sol, oscurécete. Y efectivamente el sol se oscurecía porque los señores sacerdotes, científicos, sabios, ideólogos, ya habían estudiado e investigado que vendría una eclipse. Por lo tanto, este señor armaba un cronograma de los sucesos astronómicos y climáticos que ya había detectado la ciencia manejada en secreto. Hasta el día de hoy la gente agarraba pensando que los secretos de los arcanos de Egipto, etc., tienen que ver con cosas de las tinieblas y las penumbras, etc. Y hay sectas que se dedican a eso, y libros que se escriben sobre ese tema. Pero estos habilosos ideólogos que necesitaban
ligar a la gente, religar a la gente que se había separado y dividido. Cuando el Señor quiebra las comunidades, era necesario rearticularlos, no solo bajo la norma y la fuerza del señor patriarca, sino también mediante la trastocación de la espiritualidad que todos creían. Evidentemente, porque era su cultura. No, los dioses aparecen después, pero todo el mundo tenía claro la fuerza que tenía la espiritualidad y la relación profunda con los astros y con todos los seres vivos. Y eso lo trastocaban para religar a la gente, reunirla, rejuntarla otra vez. Inventan la religión, de religar. Con la religión esperan religar a la gente en torno a un señor. Entonces necesitaron crear un señor super ultrapoderoso, etcétera, y crearon los dioses. La mitología griega recoge las historias que se van dando en el ámbito mitológico de dioses y diosas, las pugnas, contradicciones y batallas entre hombres y mujeres, entre propietarios y mujeres, esclavos, etc., en forma de luchas entre diosas y dioses. Así, en la Grecia antigua, el dios Zeus era superior a los otros dioses de la guerra, etc., de los mensajeros, Hermes, etc., y aún era superior a las diosas, y que luchaban. Las historias de Homero. Homero escribió 2 libros sobre la mitología griega, que la mitología no es más que la transición, la época de transición entre la espiritualidad y la religión. La mitología es el constructo de parte de los teóricos, ideólogos y religiosos que sustentaban el poder. Así, mientras las comunidades veían los runas, el rey o el señor superior veía los runas, los oráculos, para saber lo que dirían los dioses respecto a lo que tenía que hacer. Pero en realidad esa mitología expresa una realidad. Vemos en la obra de Homero, de la Odisea, donde Odiseo, o Ulises, el mismo personaje, va de viaje, deja a Penélope cosiendo. Y él recorre el mundo con sus compañeros de viaje. Le pasan muchas aventuras, llegan a una isla donde hay unas mujeres que los convierten en piedra. Y así sucesivamente. Entonces hay otro lugar donde hay sirenas que los cantan y los hechizan, los arrastran con ellos, etc. Entonces, esa mitología ya no es la forma de la mitología antigua, que podemos hablar de la mitología de las cosmovisiones originarias en este continente, que las cosmovisiones originarias hoy día están harto manchadas por los intérpretes europeos que han escrito, los cronistas, etc. Y han escrito, por ejemplo, hasta el Popol Vuh, el gran libro maya. Cuando uno lo va a estudiar, encuentra que fue escrito de la tradición oral, pero escrito por los europeos. Entonces, ahí hay que investigar un poco más. Volviendo al desarrollo de nuestra historia,
estos señores ejercían sobre la mujer, los hijos, los parientes y los siervos, ejercían un poder social. El poder social lo ejerce quien tiene propiedad, porque si no quiere, el otro no come. O sea, el poder social es el poder sobre la vida y la muerte de los demás. Solo que escapan los esclavos, escapan las mujeres. Y claro, el señor que está allá ve a un esclavo, lo atrapa y lo mete a trabajar como un animal parlante de su propiedad. Solo que aparece el señor anterior y le dice, devuélveme mi esclavo. No es tu esclavo, estaba libre, estaba oyendo. Entonces comienzan a marcarlo. Pero igual el otro se queda y el otro se queda. Hasta que se reúnen los distintos señores, los distintos patriarcas, que se reúnen inicialmente en consejos de ancianos, que son los modos en que intentan unir a las comunidades, pero detrás de un señor, que es el propietario. Y allí la mujer no es tan dócil como se cree o como aparecen en las películas románticas. La mujer escapa, y no escapa lanzándole un puñado de rosas al señor. Si puede, le clava algo y escapa. Los esclavos también, hombres que huidos y mujeres también, se reúnen en lo que fue la primera resistencia histórica al poder. Forman ejércitos llamados las amazonas, que eran las mujeres las que llevaban el pandero. En todos lados hay amazonas, en todos lados. Existen hallazgos antropológicos y de cementerios donde es posible verificar la existencia de mujeres guerreras en distintos lugares del mundo. Aquí, a pocos metros de donde nosotros estamos, cuando llegaron los señores con barba, armaduras, caballos y aún espingones, espingardas y cosas de ese tipo, llegó un momento, y esto lo cuentan las crónicas de Indias, y eso está en Madrid. El cronista relata que les dicen, no sigan más allá. No, porque hay un ejército de mujeres desnudas que no los van a dejar pasar. Está bien, veamos, los tipos de caballo, fuerte, casco y todo eso, se van adentrando Río Grande, selva, se van adentrando hasta que salen hombres. Un montón de hombres a enfrentarlos con flechas, con lanzas, y ellos muertos de risa, les van disparando, les van echando el caballo encima, y esos hombres comienzan a retroceder. Y dice el cronista que en eso entonces aparecen por detrás de ellos grupos de mujeres con largas lanzas y se las clavan en las espaldas a sus propios hombres para que no retrocedan. Los españoles quedan sorprendidos de ver cómo las mujeres matan a sus propios hombres, así como quedaron sorprendidos porque Guacolda, la mujer de Caupolicán,
le tiró el hijo llena de vergüenza porque él había sido derrotado capturado por los españoles. Bueno, esa historia llevó a que los españoles en estos lugares llamaron Amazonas al río, porque estaban las mujeres que ellos conocían históricamente de leyendas, de escritos, etcétera, de distintos lugares. Así que esos ejércitos se rebelaron y constituían espacios donde recuperaban la forma libre y anterior que se vivía. Lo mismo que hoy día existe en muchos lugares, pero hay algunos de los oprimidos de hoy que dicen, oye, no podemos hacer algo afuera, debemos hacerlo acá adentro porque tenemos que manejar la empresa y el capital y el capitalismo. Y al final se transforman en burócratas, los socialistas y los capitalistas, al final manejan el Estado con dinero. Bueno, pero no quieren entender que solamente por fuera del Estado que es posible reencontrar la vida compartida sin necesidad de que nadie venga a religarnos, sino que sean los afectos. Bueno, eso es una manera de explicar el comienzo y queremos invitarlos a todos a que puedan escribirnos sobre esto, opinar y conversar. Ya con la grabación, como va a quedar, no va a ser posible conversar con la grabación, pero sí es posible conversar en las páginas nuestras, tanto de los talleres como de la Universidad Libre, sobre estos temas para ver cómo estos modelos de esclavitud van avanzando, van creciendo, como en Egipto, con sus matices diferenciales. ¿Ya? Pero que en Egipto sucede que también se pasa del politeísmo al monoteísmo como proceso religioso para hacerlos caber a todos. El politeísmo son religiones distintas de grupos que ya estaban iniciando el patriarcado en el norte de África y especialmente en las regiones adyacentes en Egipto y las naciones que disputaban el rol de expansión cultural, arquitectónica, etcétera, como Babilonia. El caso es que allí la concentración del poder, ya el poder político, la constitución de estados y gobernantes pasa al nivel más elevado, donde los patriarcas constituyen su aparato con un ejército profesional, etcétera, etcétera. Y en esas áreas de Oriente Medio nacen las primeras ideologías de la historia, las primeras religiones, que son religiones todas ellas del patriarcado. Tanto la religión cristiana del Testamento, de los círculos de adoradores de Jehová, que ellos van trabajando la reflexión teórica y van escribiendo las normas del patriarcado. Que Moisés, cuando sale en el Éxodo, huyendo con los miembros de las 12 tribus, y en los cuales también se incorporaron gente de otras tribus, de otras comunidades, de otras naciones diversas,
que durante un tiempo habían peleado dentro de Egipto para poder asumir allí su estadía, instalando algunas modificaciones, pero con rebeldías que fueron constantemente sofocadas. Y lo que se llamaban estos sectores esclavos de diferentes países eran los apirus, con H, apirus. Muchos apirus se fueron con los miembros de las 12 tribus y Moisés pasa 40 días donde sube al monte del Sinaí con el pretexto de que fue a hablar con la divinidad. Lo que había en la parte alta del monte Sinaí estaba la comunidad de los adoradores de Jehová, que ellos ya habían llegado a un nivel más elevado de conocimiento y tenían ya las normas del patriarcado que las transformaron en las normas emanadas de la divinidad, que fueron las 12 tablas, o las tablas de los 12 mandamientos, etcétera, con que Moisés baja y establece la ley divina, que era la ley del patriarcado. Si analizamos una por una, encontramos que cada una de esas aparecen las 12, siendo una casi de las primeras, no violarás la propiedad. Claro, o sea, si eres esclavo, esclavo. O sea, ¿cómo lo pintaron ellos? No robarás. Compartir una fruta o un animal es robar. ¿Por qué? Porque está todo distribuido en la propiedad. Entonces, vuelve después de los 40 días, según cuentan los viejos testamentos, bueno, le sido más o menos, no sé, y se encontró con que cada una de las tribus, naciones, etcétera, había levantado la adoración de sus ídolos, de sus líderes, de sus imágenes, etcétera. Sí, Moisés se tiró los pelos llamando que eso era herejía, que era sacrilegio, que eran paganos, porque el único Dios verdadero era el Dios de Jehová. Para los egipcios, el único verdadero después de aniquilar no sé cuántas religiones y pasar del politeísmo al monoteísmo, el único Dios verdadero era el Ra. Y por eso las pirámides, la estructura, el Dios verdadero era Jehová. Así que, expulsó a los demás, se impusieron a la fuerza. Sí, es verdadero, es el único, sí, si no, corte pescuezo. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo que fue también el nacimiento de la doctrina religiosa de los musulmanes, que es profundamente patriarcal en todos sus aspectos? Y después, cuando aparece la división de los cristianos, que antes no se llamaban cristianos, sino que eran simplemente adoradores de Jehová. ¿Cómo y por qué nace ese cisma religioso tan grande, donde se rompe totalmente con las tradiciones del patriarcado en términos de los inicios de la ideología religiosa, para hacer un patriarca realmente que era duro, autoritario,
dictatorial mandaba sacrificar al hijo, matar al hijo mayor, la hija, etcétera, etcétera. Entonces, sucede que cuando los romanos llegan a ese lugar de Jerusalén, y esos lugares donde las 12 tribus habían llegado, se habían instalado en distintos espacios y comunidades que tradicionalmente, ancestralmente, habían sido de comunidades palestinas o sirias o libanesas que venían de los fenicios, etc. Cuando llegan los romanos a esa región, como se han extendido tanto, necesitan que en cada región los señores pudieran organizar lo que se llamó el colonato. El colonato implicaba de una u otra forma quebrar la estructura patriarcal para instalar una estructura de colonato. ¿Qué es lo que era la estructura del colonato? Tú tienes tanta tierra te toca a ti y estos que están aquí quedan a tu cargo. Entonces, esa gente en algunos casos conseguía seguir viviendo en sus tribus, adorando lo suyo, etc. En otros casos no. Pero se produce un interesante fenómeno que es el debilitamiento de las estructuras patriarcales. En ese caso, especialmente dado que al repartir la tierra, estos caballeros representantes romanos comenzaron a ganar, a tener mercadería, a tener productos, etc., y dejaron de mandar tropas y de mandar impuestos a Roma, que Roma se debilitó y de tanto que atacaban los bárbaros del norte, al final consiguieron una Roma fragilizada y la derrotaron. ¿Por qué? Porque se había dividido en los colonatos. Y los colonatos eran una buena alternativa, que los bárbaros cuando entraron descubrieron eso y dijeron, ¿qué te parece? No está tan mal. Volvieron y llenaron, transformaron a todas sus comunidades en feudos. Para tener un señor aquí, un señor aquí, un señor allá. Claro que la mitad de esos feudos eran de las garrapatas, que llevaron colgados del cogote de los romanos, que eran las garrapatas de los llamados católicos o seguidores de Cristo. Entonces que esos que rompieron en parte con la antigua forma religiosa patriarcal para asumir un algo que, apoyándose en elementos comunitarios, los colocan a su vez en la dependencia del que llamaban el Hijo de Dios, que Dios era el mismo de antes. Ahí se asegura la continuidad. Pero ahora viene el Hijo, y el Hijo dijo que había que compartir, que había que repartir el pan, y eso no está debidamente comprobado la existencia de un líder religioso llamado Jesucristo. Lo que sí está comprobado es que la formación de esa iglesia es una formación que siguió a aquellos que instalaron los micropoderes feudales en toda Europa. El 51% de los feudos europeos eran de los católicos. Y así nos encontramos con el estudio que vamos a hacer del poder en nuestra próxima sesión del día lunes, donde continuaremos y veremos ahora
algunos minutos si es posible aclarar algún concepto o responder alguna pregunta. Totalmente, totalmente, profe. Agradezco totalmente, obviamente, toda la cátedra. Bueno, como habíamos dicho, habíamos esperado que la gente se mantuviera. Lamentablemente, ¿sabe qué, profe? La gente que se intentó meter Bueno, fue pero solamente de mala onda. ese no es tema. El tema nuestro es que vamos a trabajar sobre el tema, Así que, que espéreme, el tema es el deje, patriarcado. exactamente, déjeme revisar si alguien hizo alguna interacción hace poco. No. Solamente yo en breve, para hacer una síntesis, no confundir, importante esto, lo que se interpreta mal al, ¿cómo se llama esto? Satanizar, o no satanizar, no sé si el término lo estoy ocupando bien, profe, de ahí él me va a corregir. O se está entendiendo mal una lucha de géneros cuando es una lucha de sistema. Y esto es lo que importante que hay que entender. A los varoncitos o machitos, por no decirlo de mal o bien, lo digo eh, con su respectivo hito, pero no es para la ofensa, hay que entender eso, no quiere decir nada, no quiere decir, o sea, puede que interpele mucho negativo, pero no te está interpelando directamente, sino que es el sistema el que se produce en ese formato patriarcal, no de hombre, de padre, de macho, que lo contiene, que es el ente, pero que no es el ser, no es el problema, sino que fue, eh, como fuimos revisando durante la conversación, o más bien lo que nos comentó el profe, es una historia en la cual, por un aspecto económico y de dominio, hay que recalcar esa palabra, de dominio encima de otro, se genera esta pirámide, este sistema de pirámide que se reproduce después en todos los sistemas de poder que genera el humano, o no el Anota, humano. anota para el próximo lunes poder trabajar el tema que has colocado de que no es una pugna de género, sino que es una pugna contra el sistema. Vamos a conversar un poquito sobre eso porque la palabra sistema complica mucho y lo vamos a retomar posteriormente. Pero tu señalamiento está muy bien, tienes razón y En así que creo eso, que creo que hay una comprensión válida. Entonces, creo que con esto hemos concluido lo de hoy y esperemos. Lo que yo voy a hacer, voy a cortar un poquito más las sesiones para que haya un tiempo más, para que así otra persona que pueda estar llegando a ver esto posteriormente sepa que va a tener un tiempo para incorporarse también, sea en esta eh, oportunidad o en otra. el lunes vamos a seguir con este tema sobre el origen del Correcto. patriarcado, segundo capítulo sobre el origen del patriarcado, pero este sábado, vamos a hablar netamente de Haití. Así que, profe, ¿cómo invitamos a la gente a eso? Como siempre lo hemos hecho, conversamos después en el transcurso del tiempo de la semana. Muy bien, pues. Listo. Oiga, un abrazo Entonces, siempre a la distancia. Vamos a seguir con esto, así que a toda la gente que se quiera quedar bien, bueno, siempre van a ser bien recibidos, pero si no son un aporte y quieren hacer más que todo un daño a la emisión del video, vamos a tener que eliminarlos como ahora. Eso es todo, profe. Así que igual de todas maneras siempre invitado a todos. Invitado a todos. gracias, gracias y que estén bien. Buenas noches y a no perder el tiempo porque hay mucho que hacer. Tenemos 2 años de muchas y grandes discusiones donde esperamos contribuir con estos talleres. Ya pues, un abrazo Un y abrazo. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos quedamos con esto entonces.
Quieter stand silence. Quieter stand silence. کجایی تو